se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea dada toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Gloria a Dios por este tiempo, nuevas misericordias en esta mañana. Estamos felices, contentos, aunque el mundo esté convulsionado. Los hijos de Dios vivimos por fe. Así que la palabra de nosotros no es convulsión, es fe. No es necesidad, es fe. Bendito sea el nombre de Jesús. En este día doy gracias al Señor porque una nueva oportunidad de poder ministrar su palabra desde su púlpito. Gracias por permitirnos entrar a sus casas. Y en esta mañana quiero que abra su corazón, porque tal vez va a oír una palabra que no ha oído mucho desde los púlpitos, que no ha oído mucho en los templos o en las iglesias, y que está diseminada por todo lo que es la Biblia, la palabra del Señor. O en esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón hablar de algo que tiene mucho significado, y especialmente en este último tiempo. Siempre hablamos del último tiempo porque sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca, ya no está cerca, está muy cerca, y los acontecimientos que están pasando en el mundo simplemente es cumplimiento de la palabra. Para aquel hijo entendido, para aquel hijo que conoce a su Señor, que conoce a su Padre, no va a llegar como ladrón en la noche, porque vamos a estar esperándolo, vamos a estar preparados, como dice la palabra, que debemos estar. Así que hoy vamos a hablar, el tema se llama el octavo día. ¿Qué será este octavo día? Este octavo día en la palabra muestra que es un tiempo de preparación, que es un día de reposo, es un día donde el plan del Señor, el plan de Dios culmina. Dios lo ha mostrado desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Esta palabra del octavo día aparece como el día de reposo. Pero ya vamos a ver qué significa este día de reposo, cómo comenzó y cómo terminará. El octavo día es algo que debemos de tener en nuestro corazón, estar preparados, porque es un tiempo de preparación, sabiendo que el Señor quiere y ha establecido este día de reposo para que sus hijos, su iglesia, su novia pueda entrar. Vamos a empezar desde el libro de Levítico para hablar de una fiesta que se celebra ya, o de las fiestas que se celebraron o se celebran o que siguen celebrando el pueblo judío, el pueblo israelí físico, ¿verdad? Pero que también en el espíritu el Señor está esperando el cumplimiento de este día. Y este día posiblemente, como muestra la palabra, estamos al final del séptimo día. Estamos al final de poder oír la trompeta que habla Colosenses para el levantamiento de la novia. Así que abra su corazón y vamos a ir, esperemos que el tiempo sea favorable y podamos ir estudiando esto tal cual como el Espíritu lo ha puesto. Bendito sea Dios. Es un día que el Señor ha colocado como reposo desde la palabra. Vamos a abrir esto desde el libro de Levíticos, el capítulo 23-33, dice esto, dice lo siguiente, la palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el día 15 de este mes séptimo es la fiesta de los tabernáculos. Se celebrará al Señor por 7 días. Y el primer día es santa convocación. No haréis ninguna clase de trabajo servil. Durante 7 días presentaréis al Señor una ofrenda encendida. Y el octavo día tendréis una santa convocación y presentaréis al Señor una ofrenda encendida. Es asamblea solemne, no haréis trabajo servil. Cuando empezamos a estudiar este octavo día en diferentes libros de la Biblia, el Señor lo que quiere hablarnos y lo que quiere mostrarnos es que Él dejó un día de reposo, un día de descanso. Normalmente la semana tiene 7 días y hablamos del primer día de la semana como el día domingo, ¿verdad? Si me voy a la historia, no quiero hablar de la historia, cómo fue cambiado de sábado para domingo, pero en realidad
el reposo de la iglesia, el reposo del cristiano, el reposo en el Espíritu, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que se convierte en este octavo día. Así que la semana regular, la semana que nosotros podemos cronometrar, que podemos llevar un tiempo, tiene 7 días, pero hay un día de descanso establecido desde mucho tiempo de la historia y desde el Antiguo Testamento se muestra esto. Podría decir que este octavo día es el cronómetro de Dios en el Espíritu, mientras que para la ley, estos 7 días y el día de descanso que tiene la ley es establecido por un tiempo que el hombre puede llevar, que el hombre puede ver y que el hombre puede vivir. Este octavo día, el que lleva el control es el Espíritu Santo. Es un tiempo que el Espíritu Santo es el que da permisología al hombre para que empiece a vivirlo, de acuerdo a la intimidad con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Podemos decir que cuando hablamos en Levítico 23, la culminación de todas las fiestas santas aparecen en este libro y termina con la fiesta de los tabernáculos. Es una de las últimas fiestas donde se le había dado al pueblo de Israel y donde el Señor le dijo que celebraran estas fiestas por 7 días. El tabernáculo significa, ¿verdad?, eso que nosotros vamos a tener, un cuerpo nuevo. Esa fiesta de los tabernáculos nosotros la vamos a realizar, nosotros como iglesia de Cristo la vamos a realizar en la gracia del Señor. Los judíos la realizan. Los judíos realizan muchas fiestas que aparecen como costumbre, pero espiritualmente nosotros vamos a realizar esta fiesta con nuestro Señor Jesucristo cuando partamos de esta tierra. Esa es la primera fiesta que nosotros vamos a reunir. En la reunión de los tabernáculos, el cuerpo nuevo que Dios nos da, la santa cena que vamos a realizar con Él, la boda del Cordero que tenemos con Él, con un cuerpo nuevo. Así que este octavo día es de mucha significancia. En la palabra lo muestras en muchos libros de la Biblia. Después de escribir estos 7 días de fiesta, dice lo siguiente en el verso 39. Verso 39, lo voy a leer, lo voy a seguir leyendo en Levítico 23. Dice, el primer día es santa convocación y no haréis ninguna clase de trabajo. El 36, durante 7 días presentaréis al Señor una ofrenda encendida. El octavo día tendréis una santa convocación, una santa reunión, ¿verdad? Cuando nosotros nos vayamos y nuestro cuerpo sea transformado y las tumbas se abran para que tengan que resucitar los que están descansando en Cristo, esta santa convocación se va a dar así. Por eso digo que el octavo día es el día del Señor, es la venida del Señor, es el día donde Él muestra, comienza el tiempo de gracia, comienza el tiempo del favor espiritual eterno, donde Él levanta a su novia. Dice así el verso 37, estas son las fiestas señaladas del Señor que proclamaréis por santa convocación para presentar ofrendas encendidas al Señor, holocaustos y ofrendas de cereal, sacrificios y libaciones, cada asunto en su propio día. El 39 dice lo siguiente, el día 15 del 7º mes, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra y celebréis la fiesta del Señor por 7 días con reposo en el primer día y reposo en el octavo día. Vamos a tratar de explicar esto de una manera práctica, ¿verdad? Hayas recogido el fruto de la tierra. Esto literalmente era una fiesta que celebraban los judíos, ¿verdad? O que siguen celebrando, que hay un año que dejan descansar la tierra. La tierra está tan cansada en este tiempo, está tan pervertida en este tiempo, ha tragado tanta sangre inocente, tanta sangre que ha caído a la tierra por tantos delitos que el hombre ha cometido en su maldad, en sus pecados. Por eso es que hay juicio en la tierra, por eso es que la creación natural se levanta, se subleva, porque está hablando al hombre, está cansada ya y quiere descansar. Hay un tiempo donde el Señor ha establecido que la tierra tiene que descansar para poder entrar al nuevo inicio, para poder entrar al nuevo comienzo, para poder dar inicio al octavo día, ¿verdad? Dar inicio al octavo día, que es el espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Así que estos 7 días, un reposo en el primer día. ¿Por qué dicen el primer día? Y es un ciclo que podemos ver en la ley. Por eso yo puedo aseverar que el primer día de reposo está en la ley. El 7º día es este día de reposo. ¿Cuál es el 7º día normalmente en el ciclo? Y comienza
el día primero. ¿Y cuál es el día primero de nuestra semana? No es el lunes. Normalmente el lunes porque el hombre trabaja o el hombre usa del empleo que Dios le ha dado para trabajar en esta tierra. Pero normalmente sabemos que es el día domingo, el día de reposo, el día de descanso que Dios ha dado al hombre natural, normal, por la ley. Ese es el día o el primer día de reposo. O sea, que este día de reposo que el Señor dejó, lo dejó para la ley, lo dejó para lo que Él ha establecido para los hombres comunes, para la iglesia y para el mundo común. Pero hay, aquí mismo en este verso habla de un reposo en el octavo día. Mi hermano, ¿y qué es esto? ¿De qué está hablando el Señor aquí? Si nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. La Biblia está dividida en un antes y en un después. La Biblia está dividida en un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Un tiempo donde la ley fue establecida, pero también un tiempo de gracia, donde comienza a través de la venida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, comienza ese tiempo de gracia. Pero ¿qué quiere decir Él con el reposo del octavo día? Vamos a ir desglosando esto para entender que en este tiempo nosotros deberíamos estar preparándonos, tiempo de preparación, viviendo este octavo día en el Espíritu, donde las cosas eternas, donde las cosas externas que el mundo está presentando, que el mundo está trayendo para asfixiar el cuerpo de Cristo, para asfixiar o para tratar de eliminar o quitar o ponerse antes que lo que Dios ha establecido a través de Jesucristo, de su Hijo Jesucristo, lo hace a través de métodos humanos, lo hace a través de una ley establecida en el Antiguo Testamento, por lo cual están viviendo muchos hombres, por lo cual están viviendo muchas iglesias en este tiempo alrededor del mundo. Es un tiempo peligroso, porque Dios está pidiendo y está exigiendo que vivamos ya en el Espíritu, que dejemos toda obra de la carne y que empecemos a caminar como verdaderos hijos de Dios. Yo creo que es un tiempo que debemos de dejar de jugar a la iglesia, debemos de dejar de jugar al cristiano, debemos de dejar de jugar a ese que dice, yo estoy siguiendo a Jesucristo, pero no vivo la palabra. ¿Qué estás viviendo entonces, mi hermano? ¿Te falta la fe? Ten cuidado, porque más adelante vamos a hablar en el libro de Hebreos. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel cuando fue llevado al desierto? Cuando antes de que se le diera la libertad, antes que a Daniel se le diera la profecía de las 70 semanas, tiene mucho que ver con este octavo día. Y estoy hablando del día en que nuestro Señor Jesucristo venga a recoger a su iglesia. Estoy hablando del rapto. Estoy hablando de esto que la iglesia llama rapto y que también es un evento que todos estamos esperando con gran alegría, con gran pasión que se dé. Pero tiene que haber un cumplimiento de la palabra. Hay una preparación, hermano, y tenemos que vivir en este octavo día para poder decir, estoy seguro que me voy con Cristo. Porque hay parámetros en la palabra que muestran que la iglesia que no está preparada, hay una parte de la iglesia que se va a quedar. ¿Estás viviendo tú el último día? ¿Estás viviendo tú el octavo día? ¿Estás en el reposo del Señor para que las tribulaciones del mundo no te saquen de tu casilla? Para que las tribulaciones del mundo tú puedas tener tu misma paz o la paz que ha dado el Señor. Puedas vivir en contentamiento, en alegría. Puedas vivir esperando este día con gozo, que nada te dé tribulación. Estoy hablando del Espíritu, estoy hablando del octavo día que el Señor ha hecho para que reposamos. Si la ley tiene un día de reposo, que es el séptimo, la gracia también tiene un día de reposo, que es el octavo. Por eso lo voy a ir mostrando de la palabra. Esperemos que el tiempo sea favorable. Bendito sea el nombre del Señor. Este octavo día es una fiesta distinta. Dios ha dado un significado importante a través del tiempo en los diferentes libros de la Biblia. Dios ha dado este significado mostrando que este octavo día está por encima de lo que se haya establecido en la ley. Este octavo día es el día de reposo, que es el mismo día de Jesucristo. ¿Cómo se explica esto? Podemos explicarlo de esta manera. ¿Por qué lo muestra el Señor en la Biblia así? Porque simplemente no volvemos al número 1 cuando termina la semana. ¿Por qué no volvemos al número 1 después del control de 7 días? Y el Señor dice, hay un día más de reposo. Ya se lo vamos a mostrar por la palabra. Esto quiere decir que Dios está representando algo de Él en este octavo día. Quiere describirnos algo. Él quiere describir el ciclo semanal
normalmente por la ley, pero dando a entender a su iglesia que la iglesia no ha entrado en el reposo que Él estableció a través de Jesucristo. Creemos que ir y congregarnos el domingo es el día normal que Dios ha establecido como primer día o como día de reposo. Sí, gloria al Señor. La ley lo ha establecido y tenemos un día para darle a Él, la tierra descansa, muchos no trabajamos. Pero espiritualmente hay un día que el Señor está esperando ver en nosotros. Está esperando que lo empiece a ver aquí en la tierra, no cuando estemos en el cielo o cuando Él venga. Porque cuando Él venga, vamos a tener que estar preparados, listos ya, con el vestido nuevo, con las obras, ¿verdad?, que Él nos ha mandado a hacer, con la obediencia y con la fe, para que podamos ver este octavo día, para que podamos entrar en el día de reposo con Él. Podríamos decir que el séptimo día es reposo para la ley y el octavo día es el reposo para la gracia en el Espíritu Santo. A través de la palabra Dios ha mostrado este octavo día. Puedo ir a Génesis en el capítulo 17, uno de los pactos de más duraderos que el Señor ha mostrado en la palabra y que todavía muchos de los judíos lo siguen practicando. Es el pacto que aparece en Génesis 17, en el capítulo 10 y 12. Dice así, capítulo 17, versos 10 al 12, dice: y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio, y esta será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. ¿A qué día? Al octavo día. Este octavo día tiene gran significación en la vida de la iglesia. Que no lo entendamos o que no se hable mucho de él es otra cosa. Pero a esto he sido llamado en esta mañana. A hablar de la circuncisión del octavo día, que no es una circuncisión como la practicaban en el Antiguo Testamento, como la practicaban o lo practican los judíos. Es una circuncisión de corazón. Es una circuncisión donde Dios exige un cambio de corazón, un cambio de mente, un cambio de dirección. Todo dirigido a través del Espíritu Santo. Así que el octavo día, a contar del nacimiento, simboliza la absoluta sumisión a Dios. Porque esto era una señal que se colocaba cuando se cortaba el prepucio, para que estuviera circuncidado para el mundo y se viera la marca que pertenecía a Dios. Espiritualmente no es diferente. No estamos circuncidando, ni está dado en la gracia circuncidar, porque Pablo lo dijo, lo muestra en el libro de Hebreos, que ya vamos a ir allí para poder explicar esto rápidamente. Y en la gracia, lo que Dios espera circuncidar es el corazón. Que seamos sumisos en absoluta y completa rendición a nuestro Señor Jesucristo. Que no dependamos de la carne, que no dependamos de las obras de la carne, que no dependamos de nuestra fuerza, sino que podamos depender totalmente en fe de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia muestra que la circuncisión física en este tiempo no es requisito esencial para la salvación, ¿verdad? El libro de Hechos, en el capítulo 15, 5, voy a tratar de buscarlo aquí rapidito y tratar de leerlo. Dice lo siguiente, 15:5, dice lo siguiente: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles se reunieron y se pusieron de acuerdo. Aquí cuando Pedro se levanta y da el discurso y le dice: hey, yo he sido mandado a hablarles a ustedes de lo que es el tiempo de la gracia. Es cuando comienza el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a ser hablado dentro de los judíos. Sabiendo que Dios tenía preparado al primer apóstol espiritual, Pablo, para que hablara a otro tipo de personas, no a los judíos, sino a los gentiles. De allí viene esto, donde Pablo empieza a hablar, y Pablo es el apóstol que escribe los libros de la Biblia, y entre ellos, en el libro de Hebreos, sucede algo muy peculiar, y sucede algo que tiene que ver con esto, y establecido por el Señor para que nosotros entendamos el último tiempo. Voy a ir a otra parte de la Biblia donde
Dios muestra este símbolo y cómo lo deja. ¿Por qué sucedió esto en ese tiempo? Voy a hablar de Noé. ¿Qué significaba el nombre de Noé? Todos conocemos que Noé fue el octavo que entró en el arca después de haber estado pregonando la palabra y pregonando la palabra de salvación para que entraran en el arca por más de 100 años. ¿Tendría fe este hombre para hacerlo? ¿Tendría que estar en el Espíritu para creerle al Señor por 100 años? Nosotros a veces nos desesperamos cuando hacemos una petición y no nos llega de una vez. Bueno, este hombre Noé, su significado, el nombre de su significado, significa reposo, significa descanso. ¿Y qué casualidad? ¿Será casualidad que hayan entrado 8 nada más en el arca? Hermano, esto no es casualidad. Noé viene de una descendencia que fue establecida por Dios. Y él vino de una descendencia siendo el octavo, para que pudiera describir o simbolizar el octavo día de reposo en una salvación donde la ley iba a comenzar a desaparecer prácticamente. Iba a haber un nuevo comienzo, iba a haber un tiempo de gracia, iba a mostrar un nuevo mundo donde este hombre libertador, Noé, como muchos otros, Abraham, Moisés, empiezan a vivir ese tiempo de libertad, de poder hablar una palabra con seguridad, con denuedo, con autoridad de parte del cielo, y se transforman en libertadores del pueblo del Señor. Este tiempo no es diferente. La iglesia tiene ese espíritu y la iglesia es la que tiene que levantarse para ser la libertadora de este tiempo, para llevar a este pueblo a que esa asamblea se dé y que podamos entrar en el día de reposo, el octavo día que vamos a reposar en Cristo. ¿Cuándo va a ser esto? En el tiempo que Jesucristo ha establecido para que la iglesia entre en comunión con Él. Puedan verse cara a cara, ser levantados, ser nuestros cuerpos transformados, los que estemos en vida, y los que hayan descansado puedan ser abiertas las tumbas y reunirnos con Él en el cielo. Parece ciencia ficción, dirán aquellos que son incrédulos, pero usted lo puede leer en el libro de Colosenses. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a ir a 2 de Pedro, donde dice algo bien importante. Romanos el capítulo 2, verso 28 y 29, dice lo siguiente. Dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es externa en la carne, sino que es judío el que es interiormente, y la circuncisión es del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. No es en la carne y es por el espíritu. Esa es la circuncisión que el Señor quiere ver ahora. Es el cambio de mente, el cambio de corazón. Es el cambio de estar dependiendo de esta carne que te lleva a muerte. Porque dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y por qué estábamos muertos en delitos y pecados? Porque vivíamos en esta carne amarrados a una ley que era un ciclo. Era un ciclo de vivencia, era un ciclo de vida que Dios quiere transformar. Y aunque este ciclo bíblicamente sigue y continúa, la Biblia muestra que Dios quiere un ciclo de vida, de vivencias, pero de la palabra, de vida. Es agua de vida que dice la Biblia que nosotros somos una fuente de vida que salta y que brota para vida eterna. Es lo que Dios quiere ver en nosotros ahora. La vivencia, la vida de esta agua que es el que lava el cuerpo de pecado para transformarlo y para llevarlo a la presencia del Señor en el Espíritu. ¿Cómo se explica esto? Bueno, hay una señal que el Señor dejó, que mucha gente habla en Mateo, que es un milagro de que se hizo la conversión de agua en vino, pero en realidad era una señal profética. ¿Por qué era una señal profética? Porque el Señor lo que estaba diciendo allí, que las tinajas que tenían el agua, que somos nosotros, que somos los que estamos allí, que representamos esa fuente de donde debe saltar el agua para vida eterna, la alegría, el gozo, la felicidad, la confianza en el Señor, la fe en el Señor, la estabilidad en este tiempo, es la iglesia de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Y Dios quiso ponerlo como el odre, que guarda el agua pura y cristalina, para después transformarlo en vino. ¿Qué significaba esto? Pasarlo de un estado a otro. Era ese vino que iba a ser transformado. Esa señal es el octavo día. Esa señal es que será transformado esta agua que salta para vida eterna en ese vino, que es
la presencia del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que vive y que viene a través del agua. ¿Por qué? Porque son vivencias que uno va a vivir con la palabra. Un poquito confuso, pero cuando vayamos a ir estudiando esto en el libro de Hebreos, vamos a ver lo que le quiero decir aquí. Entonces quedamos en que la circuncisión es del corazón y es por el Espíritu. Ya no es más en la carne, eso no salva a nadie. Lo que sí le va a salvar es que usted se deje ser transformado por nuestro Señor Jesús, que Él pueda venir a habitar en el corazón que Él compró, limpió y lavó para Él habitar. Ese es el tabernáculo que Él va y viene a recoger. Va a preparar para este tiempo y viene a recoger, porque es necesaria esa reunión de tabernáculo. Podemos ir viendo a través de la palabra que esto se dio en muchos libros de la vida. Yo podía ir mencionando en muchos libros de la Biblia, podría ir mencionando cómo este día de descanso, este día octavo, aparece en muchos sitios. Por ejemplo, Génesis capítulo 5, el Señor habla, ¿verdad? El capítulo 5, el verso 29. El Señor habla de este octavo día y le puso por nombre Noé, diciendo: esto nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Tuvo que traer un hijo, el Señor, estoy hablando de Noé, para que le diera descanso a la tierra porque estaba convulsionada. ¿Qué pasó en ese tiempo? Bueno, Dios tuvo que destruir la tierra porque el hombre estaba tan perverso, tan malo, que ese mismo mundo está igual que ahora. Es lo mismo que menciona Mateo 24, como en el tiempo de Noé habla. Así será la venida del Hijo de Dios. Tenemos que estar pendientes de lo que la Biblia dice. Sepárese un poquito de las noticias normales y empieza a buscar las noticias en el Espíritu, en Dios. ¿Qué dice Dios para este tiempo? Está hablando lo mismo. Mateo 24 muestra cómo estuvo el tiempo en el tiempo de Noé y cómo está ahorita en la actualidad. Tuvo que traer un hombre que le colocó el tiempo. Este es el hombre de reposo, este es el hombre que va a armar el arca por 100 años y va a meter los 8 que entraron por la justicia, no de ellos, entraron por la justicia de Dios. En este tiempo nadie va a entrar por la justicia de otro, nadie se va a salvar por lo que otros hagan. Nos vamos a salvar por lo que creamos en nuestro corazón, por haber recibido a nuestro Señor y porque lo tengamos a Él dentro viviendo las vivencias de la palabra. No es pura letra. La Biblia dice que la letra mata y el Espíritu vivifica. Así que es la vivencia de la palabra lo que va a traer la conversión del agua en aceite, de la carne al Espíritu. No sujeto más a la carne, sino sujeto al Espíritu. Por eso es que es una lucha entre esta carne pecadora y entre el Espíritu de Dios. Por eso es que muchos siguen velados, siguen con el velo puesto y no han podido ser libres. Segunda de Pedro muestra que, Segunda de Pedro, en el capítulo 2, verso 5, muestra que Pedro trae una advertencia contra los falsos predicadores, contra los falsos maestros que aún pululan en este tiempo. No es diferente, aún más hay en este tiempo que en el tiempo de Pedro o que en el tiempo de los apóstoles predicándole el evangelio al mundo. ¿Por qué aún más? Porque la Biblia tiene que cumplirse, hermano, las profecías tienen que cumplirse. Dice que en los últimos tiempos habrá comezón por oír, pero comezón por oír la palabra de verdad. La palabra que no es adulterada, la palabra que no ha sido, ni le han puesto ni le han quitado. Una palabra que trae vida, una palabra que trae vida de verdad, que le va a dar vida a usted. Entonces, segunda de Pedro, en el capítulo 2, verso 5, dice esto: sino que perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, a un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Segunda de Pedro todavía sigue diciendo que Noé era el octavo día de descanso, ¿verdad? Y que destruyó a un mundo. Hay un juicio establecido para este mundo también. Y que el octavo día de reposo ya no viene Noé, es Cristo el arca. Así que móntese en el arca para que no se quede usted y su familia, para que reciba la salvación. Esto enfatiza que sigue habiendo un día octavo, un primero de la semana, que es el de la ley, no se le puede olvidar esto, por eso usted descansa un día a la semana, pero también hay otro día diferente, hay una fiesta diferente y hay otro día diferente que el Señor está esperando en el Espíritu, que usted entre en el descanso y que yo entre en el descanso. El octavo día es el tiempo donde el hombre obedece en el Espíritu. El tiempo en el octavo día no corre como el séptimo día. El séptimo día yo lo puedo cronometrar, sé cuándo viene el domingo, cuántas horas va a tener el domingo, pero en el octavo día no lo puedo hacer, porque en el octavo día no lleva el control el hombre, lo lleva el Espíritu Santo de Dios.
Así que entramos en una eternidad con Él. Por eso es que entramos en paz, entramos en convivencia, en comunión con Él y vivimos descansados, no atribulados, descansados en la confianza del Señor. ¿Qué pasó con el pueblo hebreo? Que la Biblia muestra por muchos, el pueblo israelí, que la Biblia muestra por muchos libros de la palabra, ¿verdad? Que entraron en el desierto y se quedaron allí. Que duraron dando vueltas por más de, bueno, es incontable el tiempo que duraron dando vueltas. La Biblia muestra que fueron 40 años, 400 años. La Biblia muestra que estuvieron mucho tiempo, ¿verdad? En muchos libros de la palabra yo podría nombrar este octavo día y se los voy a mencionar porque sé que el tiempo no me va a dar tiempo para decirlo, pero Éxodo 22, capítulo 28, 30, habla de los 7 días y está hablando de una mujer. Está hablando de lo que la mujer hace cuando da a luz y al octavo día, ¿qué tiene que hacer, verdad? Entonces, ese octavo día tiene un significado. Yo lo voy a leer para poder explicar, porque esta mujer es simbología de la iglesia. Entonces, Éxodo 22, bendito sea el nombre del Señor, 28 dice esto: no maldecirás a Dios ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la ofrenda de tu cosecha ni de tu vendimia. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con tus bueyes y tus ovejas. 7 días estará con su madre y al octavo día me lo entregarás. Está pidiendo una ofrenda, está pidiendo una primicia. La primicia que nosotros debemos dar en nuestro corazón, ¿verdad? Esta madre representa la iglesia. La mujer representa en la Biblia la iglesia. Y le está pidiendo un octavo día que es diferente al de la ley, ¿verdad? En Levíticos 9:1 acontece que también presentaron ofrenda de cereal mezclada con vino. ¿Qué significa esto en este tiempo? ¿Será que usted es el trigo o es la cizaña? ¿Será que usted es el vino de este tiempo? Que ese odre lo que mantiene es el que mantenía el agua y que fue transformada en vino, la señal para que pueda ser mezclado con el trigo y que se pueda cumplir Levíticos 9:1. Hermano, este es el tiempo donde Dios vuelve a pedir esa ofrenda en el octavo día. Pero la ofrenda ya no va a ser física, el cereal, el trigo mezclada con vino. La ofrenda va a ser usted como trigo y va a ser usted con el vino dentro, la presencia del Espíritu Santo, que significa la unción del Espíritu Santo. Ese aceite que trae un cambio de vida y que es un comienzo de vida espiritual. Levíticos 12, ya que estoy aquí en el libro de Levítico, esperemos que me dé tiempo para ir al libro de Hebreos, que es donde en realidad quiero mostrarlo en el tiempo de la gracia. Levítico capítulo 1, verso 2 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando una mujer dé a luz, tenga varón, quedará impura por 7 días, como en los días de su menstruación será impura. El octavo día, la carne del prepucio del niño será circuncidada. Sigue hablando de la circuncisión, pero para que usted vea cómo la iglesia está impura. ¿Cómo debemos circuncidarnos de corazón? Este es el acto profético del que yo le quiero hablar. Que la mujer que representa la iglesia sigue impura con estos 7 días de la ley y el reposo en el que está. Un reposo que se dio en la ley para que descansara. Pero que hay tanta perversión y que hay tanta maldad en el mundo que la mujer no ha podido ver el octavo día. Y el octavo día la puede ver solamente a través de Cristo, porque Él es el verdadero reposo, Él es el verdadero octavo día y debemos ser circuncidados de corazón, no circuncidados del prepucio, porque ya no hay salvación, así como lo expliqué antes. Bendito sea el nombre de Dios. Será impura por 7 días, esto demuestra que es la ley. El verso 3 habla del octavo día, es la marca que Dios coloca en la ley para que sea y los judíos pudieran reconocer que estaba marcado, que estaba circuncidado para el mundo. Y es la marca que en el Espíritu, en el octavo día, nosotros estamos marcados para el Señor, buscados. Por eso es que Apocalipsis, el libro de Revelación, habla de un 666, una marca que se le va a dar al mundo, pero no es una marca física, es un sistema que va a tener cautivo la mente del hombre en ese tiempo, donde van a negar todo lo que tenga que ver con Cristo. Esa va a ser esa marca. Mientras que los hijos que estemos viviendo en el Espíritu vamos a tener la marca de Cristo. En el octavo día se la vamos a mostrar a nuestro Señor Jesucristo, que es en el corazón. El verso 4. Ella, que representa a la iglesia, purificada por los 33 de Jesús. Eso lo explicaré después, ¿verdad? Porque habla de 33 días de purificación en la sangre. Nuestro Señor Jesucristo caminó 33 días 33 años en esta tierra. La manifestación fue en el año 33. ¿Por qué se manifestó?
porque tenía que tomar y cambiar la sangre que estaba contaminada para hacer el nuevo pacto, para dar vida a través del nuevo pacto, muriendo, derramando su sangre y comenzar un pacto nuevo en la gracia. O sea que es el último pacto, dice la Biblia, en la gracia del Señor. Voy a ir al libro de Hebreos porque en verdad el libro de Hebreos me lo explica claramente. El libro de Hebreos, en el capítulo 4, vamos a ir hablando desde el verso 1 y vamos a ver qué dice la palabra acerca de esto. Esto lo podía seguir mostrando a través de muchos libros, como le dije, Éxodo, Levítico, puedo mencionar muchos otros libros donde habla de este octavo día, ¿verdad? Nehemías, en el capítulo 8, habla de la asamblea del octavo día y se habla de una transformación, ¿verdad? Se habla de una transformación que requiere este día. Hebreos capítulo 4, donde el apóstol Pablo da un warning a la iglesia. Y dice este warning es una alerta, da una alerta a la iglesia y dice lo siguiente. Hebreos 4.1 dice, por tanto temamos. Tener temor no es estar asustado. Tener temor es que tener al Espíritu que te redarguya, que te alerte, que te muestre en toda tu conciencia, en todo el conocimiento, lo que está bueno, lo que está malo, lo que estás haciendo y cómo tú debes caminar. Ese es el temor que el Señor quiere ver en nosotros hacia las cosas santas. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar, ¿estará la promesa puesta todavía? Del octavo día. Mire lo que dice. De entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entra la duda, entra la falta de fe y la iglesia se puede quedar. Hay muchos de la iglesia que se va a quedar. Están viviendo muy acomodados, están viviendo engañados en un evangelio muy cómodo, un evangelio muy light, un evangelio donde en verdad no está viviendo ni está haciendo lo que se le ha mandado a hacer. Predicar, hacer discípulos, hablar la palabra, ¿verdad? Dice el verso 2. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. O sea que una palabra, esta palabra que yo le estoy oyendo y yo le estoy diciendo, si usted la cree con fe, va a traer salvación a su vida, va a traer salvación a su casa, va a traer salvación personalmente a su corazón. Verso 3. Porque lo que hemos creído, entramos en ese reposo. ¿Hemos creído en quién? En las cosas del mundo, en lo que estamos viendo en el mundo. Hemos creído en Jesucristo, que es el octavo día, que es el día de reposo, que es el que vino a hacer el sacrificio por usted y por mí, que es el que dio el nuevo pacto. Tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho de cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje no entrarán en mi reposo. Por tanto, pues, que todavía falta que alguno entre en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva, se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia. Dios otra vez fija un día, hoy diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Qué quiere decir este libro y esta alerta que pone Pablo en este verso 1? Cuidado, hermano, usted se vaya a quedar sin entrar ese día de reposo. La promesa es que entremos en el octavo día. La promesa es que entremos en el Espíritu a reposar, conociendo quién es el Señor, ¿verdad? Por causa del tiempo creo que no me da tiempo de explicar esto, pero hay muchas diferencias entre el día de reposo de la ley y el día de reposo de la gracia, que es el octavo día y el primer día, o el octavo día y el séptimo día, ¿verdad? Podemos hablar de este pueblo que habla Hebreos, que entró al desierto y tuvieron la mente egipcia.
No cambiaron su corazón, sino que siguieron con su mente egipcia, aún viendo los milagros, aún viendo las señales que el Señor estaba dándoles, ¿verdad? Haciéndole. Era una generación milagrosa, era una generación que lo que le gustaba era ver. Pero ¿qué sucedía con ellos? Era que se habían acostumbrado a la esclavitud del pecado en el sitio donde vivían. Se habían mezclado, no había una diferencia entre egipcios y hebreos. ¿Qué significa la palabra hebreo? ¿Por qué Pablo habla este warning en el libro de Hebreo? Déjeme decirle que hebreo significa, en una de las raíces, ¿qué significa la palabra hebreo exactamente? Significa los que vienen del más allá. Por eso es que Dios representa en la palabra a muchos hebreos verdaderos. No estoy hablando de israelíes. Israelí es el pueblo. Estoy hablando de los hebreos verdaderos en el espíritu. ¿Quiénes eran estos hebreos? Los que vivían en el octavo día, los que vivían ya en la preparación, los que vivían ya en el espíritu. Por eso Dios habla de las parteras hebreas que cuando mandaron a eliminar a todos los niños, porque querían eliminar a nuestro Señor Jesucristo también, ¿verdad? Estas hebreas no pudieron, ni podrían, porque estaban preparadas para guardarlo. Estaban preparadas para dejarlo. Por eso es que no hicieron caso al faraón o al perverso que le dio la orden de matar y aniquilar de aniquilar a los niños, o al niño más que todo, a nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo sucedió cuando los dos varones, hablando de los espías. Había muchos espías, ¿verdad? Habían 12 espías. 10 de ellos fueron y vieron la tierra y vieron las cosas grandes que habían en esa tierra. Estoy tratando de adelantar y decir estas notas. Habían cosas grandes que ellos vieron y dijeron por temor, ¿verdad? Vieron las cosas grandes, las frutas, vieron la ciudad, vieron las puertas y vieron los gigantes que vivían allí. Y dijeron, es una tierra que no vamos a poder entrar. Pero esa era la tierra prometida que Dios le había dicho a ellos que entraran para que pudieran descansar y pudieran tomarla allí. ¿Cuáles fueron los dos que entraron allí? Fueron dos hebreos, dice la palabra. Y estos dos hebreos fueron Caleb y Josué. Tenían una mente diferente, tenían un espíritu diferente, tenían una fe diferente a estos 10 que no creyeron. Porque venían del más allá, venían de lo celestial, venían de una transformación que no tenía nada que ver con esta carne. David representa también este tipo de hebreos. Ve a los gigantes, aún siendo un joven y un niño, y usted sabe la historia, pero esto era lo que representaba a David, que vivía en él en el octavo día, que él podía tener la confianza en nuestro Señor, porque él dijo, hoy me lo entregará Jehová en mis manos. Hablando de los gigantes. Yo no sé qué gigante pueda tener usted en esta mañana, ¿verdad? No sé qué problema usted pueda tener en esta mañana, pero así como estos hombres de Dios vivieron en el Espíritu, vivieron preparándose para el octavo día y viviendo en el octavo día en el Espíritu, usted y yo tenemos que hacerlo para poder ver cómo se abre este día, para poder ver cómo el Señor mete la mano en auxilio de su novia, de su esposa, de su iglesia. Si usted es iglesia de Cristo, es un tiempo peligroso, es un tiempo donde usted debe estar viviendo en comunión con su Señor, donde usted debe estar viviendo este octavo día, porque sabemos que nuestra redención está cerca. El cumplimiento de la palabra está acelerado. El cumplimiento de la palabra se está cumpliendo. Nada más vea un vistazo al mundo y especialmente a la tierra de Israel. ¿Qué está pasando a su alrededor? ¿Qué movimiento está viendo y qué dice la palabra con respecto a eso? Deje de oír los chismes y vaya a la palabra, para que usted se sienta segura de que su redención está cerca. No sé qué problema pueda estar pasando usted en esta hora, pero yo le quiero decir que hay un día de reposo establecido en la palabra. Y no es el reposo de la ley. No es el día normal y natural, día domingo, primero de la semana. Dios estableció por la palabra que hay un día primero de reposo para la ley, pero también hay un día octavo de reposo en la gracia, en el Espíritu, donde usted va a reposar tranquilamente, confiando y depositando todas sus cargas en el Señor. Ese es el reposo que yo le quiero mostrar en este día, decirle que ese día octavo ya debemos estarlo viviendo, porque nuestra venida, la venida del Señor está tan cerca y nuestra ida a la reunión con Él, podemos decir que falta poco tiempo, faltan, podríamos decir, años, ¿verdad? Pero no muchos, no muchos. El cumplimiento de la palabra está acelerado, así que mi hermano, en esta mañana yo quise traer algo diferente, algo profético, algo que muestra la palabra que nosotros debemos estar viviendo. Y este octavo día es la vivencia de la palabra en el Espíritu.
que usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.